Primero les doy las gracias por haber sacado el ratito de tiempo y conectarse a la actividad del día de hoy. Em, Vamos a hacerlo a modo conversatorio, entonces la principal idea es que ojalá no solo yo vaya a estar hablando desde este lado de la pantalla, em, que ojalá ustedes nos puedan compartir desde su experiencia y sus vivencias también, lo que ustedes ven en sus comunidades y lo que ustedes creen. Entonces, para comenzar voy a compartir una presentación por acá. Ok, vamos a hablar de el recurso hídrico y de sus distintas problemáticas también. Ahí están viendo bien la presentación. Creo que tengo problemas. Ok, vamos a comenzar con una pregunta generadora que es ¿qué es el recurso hídrico? Y acá quisiera que ojalá algún participante o alguna me pudiera dar su opinión, qué es lo que creen o qué es lo que les han dicho eh, que es el recurso hídrico. Que, bueno, vamos a entender entonces primeramente que el recurso hídrico es la cantidad disponible que hay de el agua para satisfacer las necesidades que se tienen de acuerdo a la demanda de la población en el día a día. Entonces, con base en esto, vamos a ir desarrollando el conversatorio de hoy y este, vamos a seguir con eh, una duda que es como, ok, ¿por qué este, si nosotros, o bueno, inicialmente se nos decía que el recurso hídrico era un recurso inagotable? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, si nosotros vamos a la playa, vemos la cantidad inmensa de agua que hay en el mar y, y decimos, ¿cómo es que esa cantidad de agua va a ser finita en algún momento? Si vemos hacia el horizonte y vemos que es demasiada. Bueno, para explicar un poco de esto, vamos a guiarnos de las divisiones que tiene el agua y sus distintos este, conformaciones también. Se dice que el planeta Tierra tiene un 70% de su conformación en agua. Y entonces volvemos a la pregunta de por qué si hay tanta agua, se dice que se va a llegar a agotar. Bueno, de ese 70%, el 97% es agua salada. Eso significa que esa agua no se va a poder utilizar para el consumo diario. Y bueno, solamente el 3% es agua dulce. Sin embargo, de ese 3% solo el 0,67 está disponible para nosotros. Digamos, el resto está en lo que vienen siendo los casquetes y los polos. Entonces, no es agua con la que podamos contar. Además de ese 0,67, no toda está a un alcance como en el que nosotros podamos disponer de ella. Seguidamente, ok, ya tenemos como una base de cuál es la cantidad de agua que nosotros tenemos em, alrededor del planeta, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las principales problemáticas que se presentan con este recurso. Em, Cuando nosotros hablamos de recurso hídrico, no lo podemos tener como un tema ajeno a todos los demás, a tanto lo económico como lo social, porque muchas veces creemos que son temas aparte y que cuando hablamos de agua es simplemente como lo que me afecta a mí personalmente.
Entonces, para ir haciéndonos como una idea un poco distinta, em, vamos a hablar un poco de, bueno, ustedes ojalá que les pido la participación, ¿cuáles consideran que son las principales problemáticas que se presentan con este recurso? Y aquí no hay respuestas incorrectas por aquello. Igual si no lo quieren hacer como de modo por el micrófono, lo pueden hacer por el chat. Por ahí hablan de contaminación. ¿Cuál otro consideran ustedes que es una de las problemáticas que afecta al recurso hídrico? El desperdicio de agua. Ok, aquí yo creo que nos podríamos sentar y hablar demasiados de toda la tarde de cuáles son las problemáticas que se presentan, porque son bastantes. Inclusive, cuando nosotros hablamos un poco de lo que viene siendo la huella del consumo de agua, no está ajeno al hecho de utilizar transportes públicos, al hecho de lo que consumimos y bajo qué términos están siendo creados esos productos que nosotros estamos consumiendo. Entonces, bueno, para ir agarrando como una línea, em, vamos a hablar de las problemáticas que se presentan a nivel de nuestras comunidades y cómo podríamos desde nuestros hogares nosotros poner nuestro granito de arena para aportar un poco a esta situación, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar por acá. Ok, de acuerdo a las principales problemáticas, vamos a ahondar un poquito en lo que viene siendo este, la recolección o el mal uso más bien de los este, separadores de basura o de desechos sólidos. Entonces, en este caso es uno de los principales problemas que podemos trabajar nosotros desde nuestro hogar, que viene siendo como, ok, un día esto se nos comentó una situación en la que una persona, por ejemplo, estaba lanzando basura al río. Esa es una de las principales problemáticas y, digamos, no es ajena en ningún punto. Yo creo que esto es algo que se presenta en todas las comunidades también y que nosotros em, podemos poner nuestro granito de arena en ese sentido. Porque el otro día, haciéndole una entrevista a las personas de la asada, me comentaban como que las personas no se preocupan por cuáles son las problemáticas y consideran que son súper ajenas a cada uno. Entonces es como tirarse la bolita, ¿verdad? De la responsabilidad. Eso no me toca a mí. Y no, o sea, nosotros estamos haciendo uso de un recurso que tenemos que profundizar en el buen manejo y en el cuidado para las futuras generaciones también. Y no estamos hablando de generaciones tal vez de 1000 años, sino generaciones del próximo año. Él me comentaba, por ejemplo, que el año pasado se vivió una época de verano demasiado extensa, algo que no se había presentado por acá. Y digamos, si nosotros lo comparamos con años anteriores o situaciones anteriores, se creía que esas cosas solamente pasaban o en otro país o en dado caso que fuera acá en Costa Rica, en lo que venía siendo Guanacaste, por ejemplo, que es como la provincia más seca. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no, en la parte más central del país también se presentan estas problemáticas y no es algo que pasó de un día para otro, sino que todas nuestras acciones se van acumulando en ese sentido y va a llegar el momento en el que, como se decía al inicio, el recurso es agotable y ya no hay forma de reponerlo, porque de todo ese porcentaje de agua que nosotros tenemos para utilizar, no hay una forma en la que nosotros podamos decir vamos a reproducirla, vamos a hacer que haya más cantidad, porque no. Tristemente, sí existen todas las posibilidades de que se agote, pero no hay una forma de que nosotros podamos aumentarla. Entonces, lo que nos queda ahorita es conservarla, cuidarla y
intentar hacer las mejores acciones desde nuestro hogar. Entonces, bueno, caemos a que es una responsabilidad compartida. Esto no le corresponde, no le compete únicamente a una institución. Esto no es algo únicamente de las asadas, no es algo únicamente de los acueductos, ni mucho menos únicamente de las municipalidades. Esto es algo en el que todos y todas debemos agarrar nuestra carga de responsabilidad y decir como, ok, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, a nivel de comunidades, podríamos agruparnos porque, digamos, yo sé que está muy bien que desde mi hogar yo cree ciertas buenas prácticas y que desde los de ustedes también las creen. Ya ahí estamos aportando un granito de arena, pero resulta que en estas situaciones necesitamos hacer un llamado mucho más grande porque nunca va a ser suficiente. O sea, entre más cosas hagamos va a ser mucho mejor. Entonces, a nivel de comunidades, se puede hacer el llamado y aquí es donde entra en parte lo que viene siendo eh, el liderazgo y el activismo. Entonces, nosotros podemos decir como, ok, identifique esta situación. Por ejemplo, en mi comunidad se da la situación del desperdicio de agua, como lo comentaba Pablo, creo que fue, que dijo que, ajá, el desperdicio de agua. Ok, en mi comunidad tengo identificados diversos focos. Es decir, en esta casa yo sé, por ejemplo, que utilizan demasiada cantidad de agua para regar, no sé, un carro o para regar en las calles. Entonces, ¿cómo yo puedo ir y visibilizarles esa problemática que se está presentando? Porque es muy fácil, ¿verdad? Como llegar y decir como, ok, es que yo tengo vecinos que desperdician agua, pero a ver, una parte de mi responsabilidad también sería ir y comentarles de buena forma. Obviamente yo sé que a veces no todas las personas están dispuestas a recibir esos comentarios, pero nosotros ya visibilizamos que hay una problemática. Después lo que sigue es este, indicárselo a un ente superior, que en este caso sería la ASADA, al menos en mi comunidad, porque con la persona que yo estaba hablando, el representante de la ASADA, me indicó que muchas veces, o sea, ellos son súper poquitas personas, no pueden estar como encima de toda la comunidad, evidentemente, pero entonces, si ya alguien ubicó que hay una persona que está haciendo un uso irresponsable del recurso hídrico, se les puede comunicar a ellos y entonces ellos, esto lleva una serie de pasos, pero incluso se podrían llegar a eh, asuntos legales, digamos, cuando hay evidencia de que el recurso se está malgastando. Em, Cuando nosotros también hablamos de recurso hídrico, como les decía, no se podía hacer énfasis únicamente en ese y dejar todos los temas que lo rodean por aparte. Hablamos también de la administración que se le da. Y por ejemplo, un dato que se me olvidó darles al inicio fue que no todas las personas a nivel mundial tienen el acceso al agua y mucho menos a nivel país tampoco. Nosotros no podemos decir, si bien es cierto, escuchamos que se generan problemas o conflictos a nivel del agua en otros países, no podemos decir como Costa Rica no se encasilla en esos, porque si existen situaciones, bueno, por ejemplo, en la parte de Guanacaste, que se presentan más, porque como les dije, es como la parte más seca, entonces no todos tienen ese acceso al agua, y ahora con esto de la pandemia, que es otro tema también, que como les digo, no se queda aparte, fue evidente la importancia que tiene el tener el acceso al recurso hídrico. En este sentido, es principalmente porque nos dimos cuenta que la salud también se ve involucrada en este tema. Entonces, ¿qué pasaba? Que no todas las personas tal vez tenían el acceso al agua, pero la generalidad era lávense las manos. Entonces, es cuestión también como de analizar este privilegio, porque realmente eso es un privilegio que nosotros tenemos al poder abrir el tubo y tener agua potable, porque muchas personas puede que tengan el acceso a agua, pero eso no significa que sea una fuente de agua potable. Y entonces de ahí su salud se ve comprometida también. Este, a nivel, bueno, como les comentaba, social, entonces existen lo que son las
los conflictos por, por, la, por el recurso del agua, que esto también lleva a lo que es la economía, porque lo vemos reflejado en que los países que menos agua tienen son los países que tienen un índice de pobreza mucho más elevado. Y yo sé que, a ver cuántas personas, ojalá que me participen, una frase como que nos decían en la escuela o una frase que nosotros llegamos a escuchar de forma ya como muy repetitiva en todos los anuncios, así como de el agua es vida. Entonces, ya a veces era como cansado, ¿verdad? Como ver videos y que decían el agua es vida, cuidémosla. Y entonces uno, como les digo, se ponía a pensar como, ¿cómo es posible que otras personas no tengan ese acceso al agua? Si yo voy y abro y quiero poner una piscina, por ejemplo, abro el tubo y la lleno. Y después de esa agua no me interesa cómo la voy a utilizar porque no estoy pensando en que hay personas que no tienen este acceso. Entonces, otras de las problemáticas vienen siendo esas precisamente, que nosotros creemos que todas las personas tienen acceso y estamos haciendo el uso irracional. Es decir, estamos agotando un recurso que debería ser eh, algo que todas las personas tengan, pero aún así, como nosotros creemos que lo tenemos de forma inagotable, lo seguimos malgastando. Em, bueno, ya hablé de lo que es la división del agua. Ahora, dentro de estas soluciones, ya vamos a ir viendo esto, las soluciones que podemos presentar nosotros para realizar buenas prácticas en lo que corresponde a el recurso hídrico. Vamos a ver acá. ¿Qué podemos hacer desde nuestros hogares? Este, ya les comenté un poco lo que era, ¿verdad? Si se identificaban focos en los que en la comunidad hubiera un mal uso o un uso irracional de este recurso que podíamos realizar, era acudir a representantes ya sea de la SAA, del acueducto, incluso de las municipalidades. Además, tal vez Dayana en este sentido sí me puede ayudar. Em, lo que viene siendo utilizar el recurso, pero no únicamente como el agua potable, sino el agua que llueve, bueno, cae de la lluvia. Entonces, a ver, es diferenciar principalmente eso, que nosotros vamos a tener el agua potable para consumo porque es súper importante, ¿verdad? Ya vimos que la salud se ve comprometida, pero ¿qué pasa en estas otras situaciones? Por ejemplo, que necesito lavar mi carro, por ejemplo. Entonces, voy a hacer uso del agua potable o podría ser un poquito más responsable y utilizar el agua de lluvia o incluso podríamos, el otro día el representante de la asociación me decía, es algo tan sencillo, o sea, poner un granito de arena es algo tan sencillo como, ok, si no puedo utilizar el agua de lluvia para lavar mi carro o no tengo un balde para recolectar ahí el tubo y no hacerlo por la manguera, pues entonces utilizar una pistola. Ellos es como básicamente lo que piden acá, que utilicen mínimo una pistola en la manguera, ¿verdad? Es como un sistema ajustable para que entonces en el momento en el que no se esté utilizando, el agua no se esté desperdiciando. De hecho, sí, mi compañera Dayana, por acá, no sé si tal vez nos podría comentar, ella tiene un sistema en su casa donde recolecta el agua llovida. Sí, claro. Hola a todos, mi nombre es Dayana, yo soy parte del grupo de Green Talis también y como parte de las soluciones que implementamos en mi casa, por ejemplo, fue el hecho de instalar una estructura para recolectar agua llovida. Eso ha marcado gran diferencia en cuanto al ahorro del recurso hídrico como tal en nuestro hogar, porque realmente es por las mismas condiciones climáticas de nuestro país, al menos yo soy de la zona del Caribe Sur, acá llueve mucho, entonces es como
todo un montón de agua potencial que utilizamos en este caso para lo que es lavar la ropa. Cuando lavan el baño es con esa agua, se baja la cadena incluso del tanque del inodoro con esa agua. Entonces, fue algo también que nos llevó como a cuestionarnos, estamos lanzando el agua potable por el retrete. O sea, son cosas que podríamos ir cambiando y como lo menciona Viviana, realmente es un privilegio tener el acceso al agua potable. Deberíamos ser más conscientes en ese sentido. Y ya, en dado caso que no se cuente con una estructura, tampoco es para, digamos, tampoco nos funciona de excusa porque bien podríamos colocar un balde, una taza y ser creativos en ese sentido para aprovechar la lluvia que cae cuando digamos, están los temporales y demás. Ok, muchísimas gracias a Dayana. Y sí, como ella lo comentaba, no existe como una excusa para que nosotros no podamos aprovechar ese recurso porque, digamos, aunque fuera un balde, como ella lo mencionó, y digamos, dentro de los usos que se le podría dar incluso a esto también está como el riego de las plantas, por ejemplo, que es otro de los principales usos que se le dan, ¿verdad? O por las razones que más se utiliza el agua del tubo. Entonces, podríamos analizarlo en ese sentido. Quienes tienen, quienes tienen este, medidores en lo que viene siendo en sus hogares para medir los metros cúbicos que se utilizan de agua, podrían ver una disminución mensualmente si comienzan a utilizar este sistema o incluso hacer mínimos cambios. De verdad que una vez dice como, ay, es que cuando me estoy lavando las manos, ahora que nos mandaron a todos a lavarnos las manos a cada rato, dejamos a veces el agua, el tubo del lavatorio ahí abierto. Y no nos hemos puesto a pensar en cuántos litros se están desperdiciando. Pero si entonces hiciéramos esos pequeños cambios, incluso el cepillarnos los dientes con un vaso de agua, tomar unas duchas mucho más cortas, regar las plantas, incluso eso afecta un montón la hora en la que se decide regarlas. Em, Se recomienda que sea en la mañana o o en la noche, porque si se hace en el momento en el que existe como muchísima luz solar o mucho calor, entonces existe la posibilidad de que esa agua se evapore mucho más rápido y el tiempo que las plantas iban a estar hidratadas va a cortarse. Entonces vamos a tener que estar haciendo uso del recurso en tiempos más cortos. Em, bueno, otra de las buenas prácticas, creo que ya se las comenté, es el separar de forma adecuada nuestros recursos sólidos, nuestros desechos, perdón, nuestros desechos sólidos, porque estos tristemente llegan a lo que vienen siendo las nacientes del recurso. También podemos iniciar por reforestar, que de hecho no sé si aquí hay personas de Twist y si no, personas de cualquier lugar están totalmente invitadas también. El representante de la ASADA me dijo que iban a realizar una actividad de reforestación. Aún no tienen una fecha establecida, pero si están interesados podrían como anotar ahora al final mi contacto por ahí y enviarme un correo. Porque a ver, esta acción que se va a realizar no es una de simplemente vamos y plantamos los árboles y ya se solucionó el problema. No, este, Dil va a decir algo. Sí, era para acotar una idea que bueno, también yo soy de Turrialba, la parte de Santa Rosa, y hace aproximadamente 2 años se hizo una campaña porque se estaban viendo sequías, se estaba quedando sin agua, digamos, parte de Santa Rosa, perdón. Y lo que hizo la SADA fue comprar varios árboles y ir a reforestar lo que es la parte de la cuenca donde
donde se agarra el agua, los nacientes, mucho alrededor por lo visto surgió efecto porque desde ese entonces en Santa Rosa, si se va el agua una vez por año, es mucho, la verdad. Sí, eso que dice Dile es súper importante porque, como les comentaba, no es simplemente como ir y plantar el árbol y ya. O sea, los beneficios que esto tiene a nivel de las nacientes de los ríos es súper favorable, ¿verdad? Porque, a ver, cuando hablamos de plantar un árbol cerca de las nacientes o reforestar esta zona, se está de forma directa también eh, ayudando a lo que viene siendo la propia purificación de ellos. Entonces, digamos, si nosotros plantamos un árbol, esto va a permitir que en dado caso, ¿verdad? Porque tampoco es la justificación para que las personas sigan contaminándolos, pero en dado caso que lleguen aguas residuales de una forma y un nivel controlado, el mismo río, si tuviera la cantidad de reforestación que se necesita, ellos podrían autopurificarse o al menos un gran porcentaje y ya los químicos que se deberían utilizar en los tanques serían mucho menores. Además, estamos hablando también de que el reforestar alrededor o las nacientes va a permitir que en el momento en el que se presente un desastre, como por ejemplo que se crezcan los ríos cuando llueve demasiado, este río no se vaya a salir de su cauce y entonces ahí tenemos otro beneficio. Y uno, que no está totalmente ajeno tampoco, viene siendo la incrementación de em, flora y fauna, porque estamos ayudando a que los animales, diversas especies también vayan a tener un espacio más adecuado para su desarrollo. Ahora, hablando un poco de lo que les decía, de la cantidad de aguas residuales que llegan a los ríos, esta es otra de las problemáticas que también podemos tratar de nuestros hogares, desde nuestros hogares. Entonces, haciendo énfasis en esto, una de las preguntas que nos podemos hacer es si nosotros en nuestros hogares sabemos a dónde llegan nuestras aguas residuales. Y desde ahí podríamos partir también para ver cuáles son las buenas prácticas que nosotros podríamos realizar. Ya tenemos entonces lo que viene siendo, pues evidentemente hacer un uso más controlado del recurso hídrico, entonces no utilizar agua si no la estoy realmente necesitando o utilizar una alternativa como viene siendo el agua llovida para realizar otras actividades. Lo que viene siendo la reforestación también y entonces ahora vamos a hablar de lo que es eh, la, el manejo de las aguas residuales. Entonces, cuando hablamos de aguas residuales estamos mencionando las que llegan como las aguas grises, que incluyen también las aguas jabonosas. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar qué pasa en mi casa cuando yo estoy lavando ropa en la lavadora y simplemente activo la perilla para que se realice el desagüe, ¿a dónde llegan esas aguas? Esas aguas van con restos del jabón y de otros productos de limpieza que nosotros hacemos uso. Está llegando a una planta en la que se le está dando un tratamiento previo antes de que vaya a caer a una naciente de agua, por ejemplo, o está cayendo inclusive a lo que viene siendo un tanque séptico y ese tanque séptico después de ahí que le estoy dando un tratamiento o de igual forma se está quedando ahí almacenado. Entonces esas son las preguntas que nosotros debemos realizarnos para saber cómo estamos nosotros actuando desde nuestros hogares y en cuáles son esos puntos débiles, digamos, que identificamos que podemos trabajar más. Entonces, si yo sé que entonces el agua de la lavadora sí está directamente conectado al tubo del que también baja el agua que llueve de las canoas y así es a como caen a, no sé, a una quebrada, por ejemplo. Entonces yo podría cuestionarme eso
y buscar una solución alterna. Entonces, un día se estaba leyendo y decía que el agua de la lavadora, así con los restos de jabón, los podemos utilizar para lavar aceras, por ejemplo. Entonces, son un montón de litros porque uno no lava la ropa como con 1 litro de agua, ¿verdad? Y entonces estamos cumpliéndole un ciclo a esa agua, no la estamos lanzando así, le estamos cumpliendo también con una de nuestras tareas, una de nuestras necesidades se está viendo satisfecha y entonces estamos aportando un granito más de arena a toda esta situación. Luego de esto, debemos saber también bajo qué condiciones es que el agua está llegando a nuestros hogares. O sea, yo creo que parte de nuestra responsabilidad como consumidores parte de saber quién me brinda a mí el servicio del agua. ¿Es una asada? ¿Es el acueducto? Y bajo qué condiciones está llegando esa agua a mi comunidad, en este caso a mi hogar. Y hacerme activista también, saber si ellos tienen alguna deficiencia, en qué les puedo aportar, cómo puedo moverme yo para solucionar una problemática que, como les digo, no está ajena a mí, porque en el momento en el que en mi comunidad, como decía Dil, en ciertas zonas de Santa Rosa se estaban quedando sin agua, en algún momento podía ser la casa de él o incluso pudo llegar a ser la casa de él en ese momento. Y entonces es así, yo estoy viendo a mis vecinos que se están quedando sin agua, ¿qué puedo hacer yo? ¿Será que la ASA necesita, no sé, ir a colocar un tanque nuevo, por ejemplo? Entonces, ¿de qué forma yo les puedo ayudar? Tal vez no a montos económicos, porque eso me decía el señor de la ASA, ellos como a montos económicos tal vez no están tan deficientes, pero sí están como necesitando una mano de obra, por ejemplo. Entonces, ok, si yo puedo ir tal vez un día, soy consciente, incluso, como les digo, o sea, como todo comienza desde el hogar, si yo sé que en mi casa yo tengo una fuga, tengo una pequeña fuga en un tubo, puedo comenzar por solucionar eso. Y, y ya las otras acciones que les comenté, ¿verdad? Que es desde lo más simple, como utilizar un vaso de agua para lavarse los dientes. Y pues nada, yo creo que esos serían como los principales soluciones que podemos aportar nosotros desde nuestro hogar. Como les decía, y no se pueden tomar como ajenos, está el tema de los desechos sólidos, sí, los desechos sólidos, y el tema de la reforestación. Entonces, si ustedes en algún momento, porque sé que a veces no es de total conocimiento para todas las personas, el cómo clasificar los residuos, em, y que tal vez no siempre es como que uno diga como, ay, voy a ir a comprar árboles para ir a reforestar yo solo. Entonces, como estamos intentando crear estos espacios de alianzas eh, en los que se hace una invitación, ojalá a toda la cantidad de personas que quieran participar y que puedan, podríamos movilizarnos en ese sentido. Si hay alguna persona que está interesada tal vez en que se brinde un espacio como este, en el que se pueda señalar más o menos cómo es que se hace una correcta clasificación de los residuos sólidos, y también si podemos, y bueno, si están interesados en, en participar de la actividad de la reforestación, como les digo, me pueden contactar. Y ya esto sería como llegando al final. Les agradezco un montón que se hayan conectado. Ojalá esta información les haya servido y les quede ahí como la cuestionante, porque yo creo que eso es como lo más importante, que a todos nos quede como este, esa incógnita de qué estoy haciendo yo, qué más, aparte de lo que estoy haciendo, qué más puedo realizar. Entonces sí, eso sería. Muchísimas gracias y no sé si hay alguien que quiera aportar algo.